Cuando se habla de personalidad, Sigmund Freud es uno de los protagonistas de referencia teórica. Con sus estudios abrió camino para estudiar el desarrollo psíquico del ser humano. Los conceptos emanados del psicoanálisis se han explicado extensamente en la educación y en la práctica psiquiátrica, y de hecho han llegado a ser parte fundamental de la aproximación a los trastornos mentales. Freud había centrado sus estudios en los pensamientos y en los sentimientos. Destacó el término inconsciente, es decir, los pensamientos, las ideas y los sentimientos de los cuales normalmente no se tiene conciencia. Existen tres postulados fundamentales que son pilares dentro de la teoría dinámica y psicoanalítica: el inconsciente, lo preconsciente y el inconsciente. Freud no fue quien desarrolló estos conceptos. De hecho, existían antes de que el psicoanálisis llegara. Como referencia tenemos entre ellos a Pierre Janet, que fue uno de los primeros en utilizar términos acuñados a la psicología dinámica. La manera en cómo se distribuye el material consciente, preconsciente e inconsciente varía de persona en persona. Sin embargo, el psicoanálisis reconoce que la forma en cómo se constituye el aparato psíquico corresponde en mayor medida a material inconsciente y preconsciente y en menor medida al material consciente. Freud teorizó la manera en cómo se desarrolla el aparato psíquico en las personas en términos psicoanalíticos. Este desarrollo tiene un proceso que inicia de manera muy temprana, desde antes de nacer. Al nacer hasta el primer año de vida, Freud menciona que este periodo significaba bastante en la formación de la psique humana, sobre todo en el inconsciente. En esta etapa se desarrolla lo que él llamó ello, que también forma parte del aparato psíquico. El ello está constituido por los instintos y deseos básicos que Freud denomina pulsiones, los cuales describe en dos categorías: eros o pulsión de vida, o thanos o pulsión de muerte. Estas pulsiones existen desde que nace el individuo, porque corresponden con los instintos básicos que tiene la especie humana, los cuales se han desarrollado de manera evolutiva. El ser humano, con el tiempo y al continuar con su proceso de crecimiento y desarrollo, adquiere comportamientos y actitudes características de un ser social y gregario. Esto implica que los instintos y las pulsiones se replieguen, aunque no significa que lleguen a desaparecer. Sin embargo, pertenecer a una sociedad civilizada implica reprimir o canalizar las pulsiones para ser aceptados en esta. Freud denominó superyo a la incorporación de normas sociales, las reglas de comportamiento, deberes y obligaciones. El superyo es una característica del aparato psíquico que involucra a todas las normativas sociales, las cuales se adquieren a medida que el individuo crece y se desarrolla en el medio. La familia es quien primero se encarga de enseñar estas normas de comportamiento social al niño. Este proceso de socialización implica que la satisfacción de las necesidades, es decir, las pulsiones básicas adquieren un mecanismo en el cual pueden satisfacerse, pero sin que esto comprometa su aceptación social. Debido a que las pulsiones no pueden emerger con libertad, entonces el individuo tiene que elegir la manera en cómo satisfacer estas necesidades. Este proceso de elección y filtro entre las pulsiones del ello y las imposiciones del superyo, Freud lo denominó el yo. En el aparato psíquico, el yo es la parte que se desarrolla con posteridad en el individuo, debido a que tiene que aprender a controlarla, a filtrar y a elegir el modo en el cómo se van a satisfacer esos instintos. El yo tiene la tarea de filtrar la información procedente del ambiente, es decir, las normas y las reglas, y del ello, es decir, de los deseos y los instintos, para ser funcional con el ambiente social. La forma en cómo el individuo equilibra deseos e imposiciones sociales constituye la personalidad.
La predominancia del ello, del yo o del superyo determina las características de la personalidad en el adolescente. En un ejemplo en el que predomina el superyo, el joven estará muy atento a las demandas sociales, teniendo en cuenta el cuidado en seguir las normas y en no quebrantarlas. La atención que se brinda a sí mismo será escasa y por lo tanto la satisfacción de sus instintos será en términos psicoanalíticos reprimida. Es así como Freud describe el proceso por el cual el aparato psíquico se desarrolla y los elementos que intervienen en su desarrollo. También existen etapas en el ser humano en las cuales Freud describe según lo que ocurra en diferentes estadios del individuo. A estas etapas las denominó desarrollo psicosexual y son las siguientes: etapa oral, etapa anal, etapa fálica, etapa de latencia y etapa genital.